con Renato Álvarez. El tema del día es presentado por Apostemos. Apostá y ganá en los más de 3.500 puntos Loto o en apostemos.hn. Apostemos, tu casa de apuestas deportivas. Aquí no ha iniciado oficialmente el programa, ya estamos enfrentados aquí. No puede ser. Por favor, abramos la toma. No ha iniciado el programa, ya estamos enfrentados. No malinterpretemos. Yo lo que digo es que cuando se está en el poder, hay gente que cree que el universo laboral de un país gira alrededor de la administración pública. Hay gente que cree que el universo laboral solo puede ser o materializarse trabajando en el gobierno. Entonces, en función de... En realidad no es cierto. Ilusionarse, que no es cierto, pues. No es cierto que solo el gobierno es no generador de empleo. No es cierto que la gente crea eso. No, hay mucha gente que inclusive renuncia a sus principios y si no renuncia a sus principios se disfraza para asegurarse un empleo en la administración pública. Y eso ha ocurrido desde siempre, desde el retorno a la democracia, yo lo he visto. Muchas veces salen a la calle con la bandera del partido que gobierna y no la que sienten en el corazón y el cerebro para asegurar su chamba. Eso es lo que le quise decir. Eso es lo que le quise decir. Y lo he visto con gobiernos nacionalistas, con gobiernos liberales, y lo veo ahora también. Pero eso es normal. Bienvenida, gracias, la abogada Rixi Moncada. Es un placer tenerla aquí. Lucecita, ¿está preparada usted con el titular? Y este titular, en esencia, lleva mi juicio, mi razón periodística por lo que he visto los últimos meses. Aquí no hay prejuicio, aquí no hay sesgo, se los aseguro. De hecho, Rixi Moncada me hacía, y no la broma, no, me decía, sé que su voto será para mí el 30 de noviembre. Y solo la miré y no le dije nada por aquello que el voto es secreto. Respetando eso de la secretividad del voto. O sea, tendremos un interesante programa. Nadie lo va a penalizar si lo dice públicamente. Así que puede decirlo. O sea, tendremos un interesante programa. La secretividad del voto es un principio, pero no nos afecta expresar nuestras satisfacciones por determinado candidato y que está aquí en libertad de... Yo soy tan sano que siempre digo que mis ideas son liberales. Usted me ha escuchado decirlo que mis ideas son liberales, así como lo fueron las suyas, liberales. Yo sé que tiene más de alguna idea liberal. Ahora, soy de los que desde hace mucho tiempo, sin perder mi esencia doctrinaria liberal... ¿Cuál es la esencia doctrinaria liberal? Libertades. Veo profundamente la personalidad de cada candidato o candidata. Sí, y en función de eso, ya ha habido oportunidades que me he decidido con mi voto por la persona que creo puede ser opción para el país. Y usted, entre los 5 candidatos, es una opción. Es una opción. Así que tiene que trabajar fuerte y convencer a la gente de que vale la pena y es una opción para gobernar Honduras con la idea de desarrollarlo y en democracia y con valores democráticos. Te voy a cantar No me compares. Y es liberal sobre todo, pues, y trae usted principios liberales. Y si trae principios sociales. Porque sí, una cosa son los principios liberales, varios de ellos están en la Constitución. Claro. Así que tenemos tiempo para reflexionar los hondureños sobre las 5 opciones a la presidencia de la República que tenemos para este 30 de noviembre. Me complace que esté aquí, pero ya le voy a decir que he percibido en los últimos 2 meses. Y de aquí se inspira la pregunta de esta mañana. Lucecita Madrid, bienvenida, buenos días.
Buenos días, licenciado Renato, nuestra invitada televidentes en casa. La pregunta de hoy, martes. ¿Y usted cree que a Rixi le pegue electoralmente ese discurso contra las 10 familias? Esa es la pregunta de esta mañana. Tiene la posibilidad de enviar su opinión al número de WhatsApp 9773-6065 y recuerde, el foro está presente en todas las redes sociales con el mismo usuario, @FrenteAFrente HN. Frente a Frente presentó el tema del día. Sí, eso he percibido en las últimas semanas, los últimos 2, 3 meses. Un discurso más confrontativo contra esas 10 familias. Y hoy yo voy a demandar de la candidata de Libre que me diga el nombre de esas 10 familias. Si dice que hay 10 familias, pues hay que saber el nombre de esa familia para verlas con lupa y poder contrastar lo que ella denuncia y lo que en efecto uno cree de esas familias. ¿Y usted cree que a Rixi le pegue electoralmente ese discurso contra las 10 familias? Espéreme unos 2 minutos 30 segundos que hagamos nuestra primera pausa comercial, aunque primero me gustaría que me diera una valoración de esa advertencia que hizo Luis Redondo en cadena de televisión y radio, que amenaza con expulsar a diputados que no se presenten o que entorpezcan o boicoteen las sesiones del Congreso. Esa atribución de Luis Redondo como presidente del Congreso como tal, o tiene que someter a votación, me puse y por eso traje esta constitución de OIM, que el 205 de la Constitución dice corresponde al Congreso Nacional, no le corresponde a Luis Redondo. Pero yo quiero escuchar a la abogada Rixi Moncada si en efecto, por disposición expresa, personal, unilateral, Luis Redondo puede decir estos diputados son expulsados a partir de ahora del Congreso. Después de la pausa, interesante hablar con solo una, tenemos 5 candidatos presidenciales, solo una mujer, y esa mujer es Rixi Moncada. Redes Sociales es presentado por Ficosa. Elige ahorrar para lograr todo lo que te propongas, porque ahorrar es poder. Muchas gracias por enviar sus mensajes a través de nuestra cuenta en X. Alex escribe, nuestra pregunta de hoy es, ¿y usted cree que a Rixi le pegue electoralmente ese discurso contra las 10 familias? Vamos a darle lectura a los mensajes. Alex opina, es un esquema de extorsión. Le recuerdo que Rixi no quiere el modelo cubano de control, quiere el de Haití. Una cara más del cártel del Estado que nos ha gobernado los últimos 20 años sin cambios reales. Decían todo ya cambió y lo único que cambió fueron los túmulos por boyas. Escribe otro televidente, el gobierno, la Fiscalía y el Congreso Nacional no van a hacer nada porque son parte de ellos. Personalmente presenté un caso de 157 familias, caso completo y no ha hecho nada. Eso es un tema para extorsionar y lograr acuerdos, es un engaño para el pueblo. Está respondiendo y ni siquiera hemos comenzado a escuchar a la candidata, pero bien, eso quiere decir el interés de la gente y la expectativa que hay en la gente del programa. María Jiménez escribe, me sorprendió Rixi, pensé que iba a ser lo mismo de siempre, pero hoy se paró fuerte contra los poderosos, hay esperanza. Miguel Paredes, para nada es un discurso infundado, la respuesta que recibe es que revise la familia de ella y el famoso familión que viven de la teta del Estado. Suyap escribe, existe concentración de la riqueza y eso debe salir a la luz pública. Así que debe seguir diciéndolo y agregar un pacto social y fiscal por los derechos de las mujeres. Muchas gracias. Recuerde que también tiene la posibilidad de opinar a través de nuestro número de WhatsApp. Redes Sociales fue presentado por Ficosa. Elige ahorrar para lograr todo lo que te propongas, porque ahorrar es poder.
Me dice la abogada Moncada que le permita responder a la pregunta que hace frente a frente y que luego va a hablar de las advertencias que hizo Luis Redondo ayer. Pues para darle más contexto, esto es lo que en sus diferentes comparecencias públicas, ahora que ha comenzado la campaña electoral, dice la abogada Moncada, candidata de Libertad y Refundación. Pueblo hondureño, no tengan miedo de desenmascarar la oligarquía asesina de las 10 familias que manejan la economía en Honduras. Esas 10 familias, las de los Juegos del Hambre, esas 10 familias que nos aplican la ley del talión unilateralmente, dije ahí. Bueno, ¿por qué se interrumpe? Si estaba bien eso. Sí, hay que dejarlo completo. ¿Tenemos entonces el video? Pero corríjanme eso, por favor. A mí no me gusta que haya la más mínima duda de nada cuando hago estos programas. ¿Me dicen cuánto tiempo voy a esperar? Bueno, ya vamos a presentarlo completo y creo que en el fondo la esencia de eso que dijo se canaliza en la pregunta. ¿Y usted cree que a Rixi le pega electoralmente ese discurso contra las 10 familias, abogada Moncada? Y ya luego vamos a poner la pieza total que dura como 2 minutos 10 segundos de lo que usted dijo recientemente en un lugar del país. Sí, y yo le pedí que antes de responder la pregunta sobre la posición del presidente del Congreso, quería responder la que usted tenía en pantalla. Muy bien, muy bien. Si se cree que pega electoralmente ese discurso contra las 10 familias. Lo que creo es que los 10 millones de hondureños ya no aguantamos después de 40 años que las 10 familias nos están pegando a nosotros. Eso es lo que ya no aguantamos. No se trata de si el discurso pega o no pega electoralmente. Se trata de que hay un sistema, de que hay un modelo, de que hay un poder fáctico en este país que nos pega desde hace 40 años y que ha impedido el desarrollo de este país a pesar de las riquezas que el país posee, comenzando por su gente. Y que después de 40 años, lo que la sociedad en general ha demostrado con las nuevas opciones políticas, y en este caso con el Partido Libre, un partido de izquierda que promueve el socialismo democrático como parte de sus principios, como parte de su filosofía, ha recibido de buena parte de esa gran mayoría ese respaldo por eso, porque ya no resistimos ese modelo que es manejado y está a favor de las 10 familias en este país. Son ellas las que nos pegan a los 10 millones de hondureños. No soy yo si voy a pegar o no voy a pegar electoralmente. Yo voy a plantearle a la sociedad hondureña una propuesta para desarrollar el país, una propuesta porque creo que todavía, aún con todo el saqueo del que el país ha sido víctima, y especialmente por los grupos fácticos, todavía tenemos opciones de desarrollo, todavía tenemos opciones para avanzar en justicia y avanzar en distribución de la riqueza. ¿O acaso creemos nosotros que en Honduras es justa la distribución de las riquezas naturales? Y por ahí debemos comenzar. No se trata de pegar electoralmente,
Se trata de cuál es la realidad de Honduras y cuál es la realidad que encontramos nosotros después de 12 años, 7 meses. No me diga que usted cuando se expresa de esa manera, de que hay 10 familias que nos tienen jodidos, no lo hace para ganar votos, Lo hago. para conquistar votos. Mi planteamiento es un planteamiento de justicia. ¿Y para qué lo hace? Mi planteamiento es un planteamiento a la sociedad hondureña que especialmente durante los últimos 15 años ha acumulado conciencia y ha entendido que la imposición, que la vigencia de ese modelo del que hablábamos antes, de ese modelo neoliberal, solo tiene 2 caminos, solo conduce hacia 2 sitios y pueden los 2 sitios constituirse en un abismo, la destrucción del ser humano y la destrucción del medio ambiente, y así es como está Honduras. Yo voy a llevar ese discurso a todos los rincones del país con la base del crecimiento de conciencia, especialmente a lo largo de estos últimos 15 años. Yo me pregunto en este momento, para Rixi, hablarle francamente a la gente no está pobre por voluntad de Dios, como lo hemos dicho varias veces en este programa. La gente está en las condiciones que está, y especialmente de extrema pobreza, 7 de cada 10 hondureños, 8 de cada 10 hondureños desde hace 40 años, porque hay un sistema injusto, inequitativo que se aplica. Y ese sistema injusto e inequitativo que se aplica es dirigido, es conducido, es maniobrado por 10 familias en este país. Y ese discurso no se trata de si se tiene éxito o no se tiene éxito electoralmente. Se trata de debatir algo que no se quiere debatir, Renato. Se trata de debatir la verdad, que es una sola, y la verdad que es una sola está en cifras. O sea que no es Está un en discurso, no es un discurso electorero eso de las 10 familias de Rixi Es Moncada. un discurso de justicia, es un discurso de razón, es un discurso que está expuesto en las periferias de las ciudades. Tegucigalpa, por ejemplo, en toda su periferia, es el reflejo de la distribución de la riqueza. Esa riqueza no llega a la periferia, esa riqueza está concentrada. Y la primera concentración de riqueza está en la economía. Me parece un discurso bastante reducido el de Rixi Moncada y muy corto, porque esta madrugada estaba leyendo... Está reducido a las 10 familias. Solo déjeme terminar porque ya inclusive usted tiene la libertad de hablar y yo le demandé desde el principio que me diga quiénes son esas 10 familias. Está reducido a las 10 familias. Porque me parece que manejan muy la economía reducido. de este país. Estaba leyendo unos discursos de expresidentes del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, con el que Ellos ustedes se han arreglado. Bueno, pero Ellos ustedes forman trabajan parte para del arreglarse sistema. con el Fondo Monetario Internacional, y cuando a mí me dicen que 10 familias nos tienen pobres, digo yo, Dios mío, si el rompimiento de la pobreza pasa por la educación de calidad, y las 10 familias son las culpables de la pobre educación de calidad que hemos tenido, los presupuestos no llegan. o ha habido ahí falta de gerencia en gobiernos antes del retorno a la democracia y después del retorno a la democracia, para saber que la pobreza se rompe con educación. No, honestamente, a mí me da pena hablar de falta de gerencia, porque si usted es su tesis de falta de gerencia, significaría aceptar que en Honduras han pasado 4 décadas y todos los presidentes que han habido, Carlos Flores, Carlos Roberto Reina, José Simón Ascona, Roberto Suazo Córdoba, Rafael Leonardo Callejas, todos son faltos de gerencia y que por eso el país está como está. Y cuando usted ve al país, no es así. y cuando usted ve al país con la educación que tiene y con la salud que tiene, ¿qué se puede imaginar? Pudieron haber políticas públicas aisladas, pero al final ni se materializaron al 100%, ni la siguió el siguiente ni el subsiguiente gobierno, porque no me vaya a decir que tenemos educación de calidad o salud de calidad. Es la economía. El problema es el modelo neoliberal y la economía acumuladora. La riqueza de este país, mire Renato,
desde los años 1800, en este país, los gobernantes lo entregaron desde los años 1800, a finales del siglo XIX. A finales del siglo XIX, en este país habían minas donde sacaban un lingote de oro diario, 30 lingotes de oro al mes. ¿Y dónde está toda esa riqueza de Honduras? Bueno, Rixi, ¿Dónde está toda esa riqueza de Honduras? Y seguimos igual, siglo XIX, siglo XX, seguimos igual, Rixi, concentrando la riqueza en poquitas manos, entregándola. Ahora la entregamos, enumeremos pues, concesiones, fideicomisos, contratos. Entregamos 14 ríos en la época de la dictadura, como país, estoy hablando como país, 14 ríos, 200 y pico de contratos de energía, concesionaron los bosques, concesionaron, aquí han habido cientos de debates sobre la concesión del territorio, sobre la entrega del territorio, las riquezas de este país, Renato, el agua, las concesiones del agua, las concesiones de las telecomunicaciones. Y voy a hacer un alto ahí, porque creo que hay que ver las dos caras de la moneda. Una de las caras de la moneda es ¿por qué se constituyen los estados? ¿Para qué nos constituimos los estados? Había dejado mi constitución, que siempre la cargo, porque aquí está el artículo 1. ¿Para qué nos constituimos los estados? Nos constituimos para llevar a los ciudadanos justicia, bienestar económico y bienestar social. Para eso nos constituimos los estados. Bien común. Para eso nos constituimos. Para eso hay partidos políticos, pero para buscar el bien común. Para cumplir ese artículo 1, los estados no nos van a mandar los pocos de dólares de ningún país del mundo. Los estados hacen uso de su riqueza natural, de esa riqueza que nos proveyó la naturaleza, de la riqueza divina. ¿Y dónde está la riqueza divina de estos estados? ¿Qué se hizo con las concesiones de las tierras? O sea, si el Estado se constituye para el bienestar de sus ciudadanos, ¿con qué los gobiernos, con qué los partidos, con qué los estados van a proveer a sus ciudadanos de ese bienestar? Con la tributación, con las riquezas que nos pertenecen a todos. Pero el sistema, el modelo, el neoliberalismo acabó hasta con el agua de los ríos y con los bosques. Y si no tributamos todos, es imposible que se pueda buscar ese bienestar económico y social. No tributamos todo, entonces comencemos por ahí. Donde me parece que es una visión bastante reducida. ¿Por qué le digo reducida la economía? Nos vamos a dejar hablar, Rixi, porque si no esto no va a ser equilibrado, pero aunque usted esté en desacuerdo con lo que yo le diga, tiene que dejarme escuchar. Pero ese tema es el más importante, Renato. Si para usted es el más importante, ¿por qué le digo que es una visión reducida? ¿Por qué le digo que es una visión reducida echarle la culpa a 10 familias de la desgracia y de la falta de prosperidad que tenemos hoy? Porque aún y con la riqueza que hemos creado existiendo esas 10 familias, yo soy de los que cree que la falta de gerencia y de la corrupción no nos ha permitido que lo que capta, lo poco que puede captar el Estado, se invierta racionalmente en educación y en salud como las herramientas para romper con la pobreza. Por eso le digo, me parece una visión bien corta decir, estas 10 familias son las culpables de la desgracia de Honduras. Es que el Estado no tiene poco, el Estado no tiene poco, el Estado ha tenido una inmensa riqueza. Si en lo poco robaron, ¿qué no harían nuestra élite política sin conciencia con lo mucho? Y ahí hay un elemento importante, el elemento importante de la corrupción. Esa corrupción que usted señala es consustancial al sistema, es público-privada esa corrupción, pero además de ser público-privada es legalizada, porque ¿qué es lo que hacen las familias pudientes? Ponen los presidentes y ponen los congresos y después se aprueban las leyes, como es el caso de las exoneraciones y las concesiones. A Carlos Flores lo pusieron las familias ricas del país. Lo apoyaron. A Ricardo Maduro también. Y a Mel Zelaya lo pusieron también las familias ricas del país. Y cuando llegó al gobierno,
es el primer presidente que ve verdaderamente hacia el pueblo, que decide traer combustibles más económicos, que decide cambiar la fórmula de los combustibles, que decide volver los ojos hacia nuestros pueblos originarios, que empieza todo un proceso de reformas del Estado, que propone la consulta popular de la cuarta urna y lo sacan. Bueno, y lo sacan. Sin demeritar, porque yo no vengo hoy a demeritar aquí a ningún presidente, sino a Usted decir dijo que son que faltos de gerencia. no todos cumplieron. Que son faltos de No gerencia. todos dijo usted. cumplieron al 100%, sí es cierto. Claro Y que es son cierto. corruptos también. No esté poniendo palabras que yo no he dicho. La Solo he corrupción- dicho que son faltos de gerencia porque mucho de lo que prometieron no lo hicieron. Bueno, Rixi, ¿cómo no voy a decir yo que que tienen falta de gerencia? Si ahora mismo en este gobierno hay instituciones que ya llevamos 6 meses y apenas han ejecutado el 25% del presupuesto, ¿cómo no voy a decir que les falta gerencia? Pero eso, pero ¿Qué? esa, le voy a poner yo el ejemplo contrario, pues. Vamos a suponer que sí es cierto que hay instituciones que han ejecutado el 25% del presupuesto al mes a la mitad del mes de junio. Pero ¿y cómo se explica usted que el sistema financiero de Honduras ha aumentado 3 veces los intereses al más de 1 millón de personas que tienen préstamos de vivienda, que tienen préstamos Pero de carro? ahí me está saliendo con No, otra cosa. no le salgo con ahí me otra está saliendo cosa. con otra Le cosa, estoy ¿no? saliendo con el propio sistema, cómo opera el sistema. Este sistema, Renato, no hay ninguna forma de explicarlo más que desde el punto de vista de la economía. O sea, el nivel de extrema pobreza, el fracaso de los gobiernos es la aplicación propia de ese modelo neoliberal destructor, acumulador de riqueza, generador de inequidad, generador de pobreza, destructor del medio ambiente. Yo no voy a defender un sistema que está totalmente fracasado y por supuesto el componente de la corrupción público-privada legalizada es propio del modelo, es propio del sistema, es consustancial al sistema. Si aquí se aprobó una ley de secretos, una ley para que nadie conociera las operaciones que el gobierno estaba llevando adelante. O sea, el sistema se alimenta de la corrupción público-privada. Rixi. Por la naturaleza humana, por nuestra naturaleza humana, siempre hay medias verdades en todo. La verdad es una sola. Sí, yo La coincido verdad es con una usted. sola. Pero, Que la disfracen pero, y que la pero ¿a digan dónde a quiero medias. llegar? Que cuando le escucho hablar y pone todos los huevos en la canasta que los culpables son 10 familias, Es a mí me da, que ellos manejan el a país. mí me da vergüenza. Una vez le dije a Mel, Ellos manejan el país, Renato. una vez le dije a Mel, siendo presidente, cuando me dijo, yo no mando, Renato, así me lo dijo, yo no mando, me dice. ¿Cómo no va a mandar? Le digo. Quien es presidente de un país y no manda es porque no sabe mandar. Quien es presidente de una nación, delegado por la voluntad popular, y que me salga diciendo yo no mando, que es débil y falto de gerencia. Se fue del lado del pueblo y lo sacaron, Renato. Su respuesta fue ¿cuál? Se fue del lado del pueblo Aquí y lo quienes sacaron. mandan, dice, Se son los fue bancos. del lado del pueblo Óigame, y lo sacaron. presidente, le digo, y no tiene una Comisión Nacional de Banca y Seguros, y no tiene la legalidad y las herramientas como gobernante del país Y aplicamos medidas. para poner orden en todo. Y Por eso le aplicamos. digo, a mí el que me sale diciendo que aquí no manda el presidente, sino el sistema financiero, es mal presidente y no tiene ni noción de lo que es ser presidente y para qué se debe ser presidente. Ya tengo la pieza completa de este mensaje que le digo. A mí me parece que en los últimos 2 meses usted le ha metido secta a ese discurso de responsabilizar a 10 familias del fracaso de Honduras. Yo tengo claro mi compromiso con el pueblo hondureño. Y no me habla que la corrupción es un flagelo que nos ha arruinado, que nos ha golpeado. Y ahí están los privados. Que en la esa falta de corrupción. educación de calidad también
Ahí están los privados, ahí están esa cúpula. Promueve la pobreza. Ahí está esa cúpula. Entonces, cuando uno no ve todos esos factores, hace que yo piense que la visión de que 10 personas son los culpables de esto es una visión bien reducida. Es que no son 10 personas, son 10 personas. Bueno, 10 familias. Son 10 dueñas del capital y que se les ha entregado a través de concesiones y grandes beneficios por parte del Estado. Escuchemos lo que la abogada Rixi Moncada, como candidata de Libre, ha manifestado en resumen y en esencia en los últimos 2 meses. Pueblo hondureño, no tengan miedo de desenmascarar la oligarquía asesina de las 10 familias que manejan la economía en Honduras. Esas 10 familias, las de los Juegos del Hambre, esas 10 familias que nos aplican unilateralmente la ley del talión, que nos sacan los ojos cuando vamos a los bancos con sus intereses para comprar una casa, un terreno, un carro, que nos sacan el sueldo con las tarjetas de crédito. Esas 10 familias que dominan bajo especulación y que controlan el dólar y controlan la economía. Esos no tienen padre, ni madre, ni Dios. Su padre, su madre y su Dios es el capital. Contra ellos es la batalla. No nos engañemos. Esos candidatos que tienen son sus títeres. Son sus títeres colocados para que les hagan el trabajo sucio. Son las bocinas que tienen. Y ahora en los medios, ahí se desgalían unos periodistas pidiendo la unidad de las 2 cabezas para derrotar al pueblo, para derrotar la resistencia y para derrotar al Libre. Los detendremos con nuestro trabajo, nuestra organización y nuestra determinación, y no volverán. Bueno, Renato. Es que yo le pido a la producción que estén más atentos, por favor, sí. Porque ella sabe a quién le envió ese misilazo cuando dijo hay periodistas que se desgalían diciendo que se una la oposición, Rixi. Yo sé a quién le mandé el misilazo y usted sabe también a quién. Claro, pues. me lo mandó a mí, claro, me lo mandó a mí. Usted es el que pide aquí la unidad de los que provocaron la tragedia más grande de este país para detener a Libre. Dígame. La unidad del golpismo. No tengo derecho yo a interpretar como periodista la realidad. Claro. Es decir, cuando la escuché, primero dije, es para mí. Segundo dije, Rixi está perdiendo la tolerancia. No tengo derecho yo a expresar un criterio periodístico. Este pueblo, me voy a ordenar, porque usted está hablando de varios temas al mismo tiempo. ¿Y usted también? Este pueblo ha sido altamente tolerante. Altamente tolerante. Estoy hablando de ustedes. Lleva decenas de Estoy hablando de ustedes que está perdiendo la tolerancia. No, yo soy parte de ese pueblo. Yo soy parte de ese pueblo. Pero no hable a nombre del pueblo. En este momento es la candidata de Libre. Claro que sí. Que está aquí. Tengo que hablar a nombre de una mayoría que me favoreció directamente en la urna en elecciones primarias. Hablo con toda la legitimidad. Bueno. Porque mi participación pacífica y democrática creo que me da esa legitimidad para hablar. Es candidata. Exacto. Es candidata y entonces, un segmento de la población votó por usted. Usted fíjese. Yo dije, debemos ver las 2 caras de la moneda. De un lado, la cara del Estado. ¿Para qué se constituye? Para establecer un sistema de justicia para buscar el bienestar económico y social. Ese es de un lado, para lo que se constituye. Y en esa constitución tiene que disponer de todos los recursos que el mismo Estado tiene.
y dentro de esos recursos que el mismo Estado tiene, por supuesto nos toca a todos nosotros tributar. Entonces, cuando yo hago una denuncia, que no es nada personal, es una denuncia del modelo, es una denuncia sobre lo que nosotros combatimos desde la perspectiva política, el modelo empobrecedor neoliberal, y que vamos a seguir combatiendo permanentemente. Cuando yo hago una denuncia, esa denuncia no tiene un direccionamiento personal, tiene un direccionamiento que tiene que ver con el propio sistema, que nosotros estamos intentando introducir esos pequeños cambios, y hemos empezado con el gobierno de la presidenta Xiomara. Hemos empezado en estos 3 años y medio a introducir cambios. ¿Y por qué quiero hacer el alto? Bueno, voy a hacer el alto porque traje para usted aquí un ejemplar del libro del golpe, La conspiración transnacional, un crimen en la impunidad. Porque aquí está parte de nuestro pensamiento, de nuestro posicionamiento desde la perspectiva de las víctimas del golpe. Cuando usted habla de los cambios, de que por qué los gobernantes no hacen cambios, aquí está el ejemplo. El gobernante que intentó hacer los cambios, lo sacaron. ¿Quién lo sacó? ¿Quién lo expulsó de su país? ¿Quién usó la violencia? ¿Quién usó la fuerza? El propio modelo. ¿Y el propio modelo quién lo maneja? ¿Quién lo manipula? ¿Quién lo maniobra? Rixi. Entonces voy a entregarle este libro. Me lo envió Mel, ya me lo envió Mel a través de Quique Flores Lanza, pero le agradezco que usted muy gentilmente, la candidata del Partido Libertad, me entregue este ejemplar. Se lo agradezco, se lo agradezco. ¿Por qué es importante el debate? Nosotros podemos ir tema por tema sobre la riqueza del Estado. Usted ha hablado de educación, de salud. Nosotros tenemos al menos 7 ámbitos de inversión que han sido fuertes en este gobierno. La educación y la salud, por supuesto, forman parte de esos ámbitos, pero 40 años, y después de 40 años lo que encontramos nosotros fueron las aulas en el suelo. Miles de aulas se han reparado. Usted está hablando de educación. Educación, en varios noticieros pasan todos los días niños desde 2022, desde que asumimos, recibiendo clases abajo de un árbol, recibiendo clases sin techo, recibiendo clases en aulas sin piso. La educación fue completamente abandonada, pasaron 12 años, 7 meses y la estructura se cayó. Lo primero para comenzar el proceso de refundación en el área educativa es dotar a los niños de sus aulas escolares y de agua y saneamiento. Salud. Está exactamente igual. Ayer se anunció el programa nuevo que tendrá el Ministerio de Salud y el Instituto Hondureño de Seguridad Social para llevar las intervenciones quirúrgicas que están pendientes de realizarse a 0, porque hay una mora heredada de intervenciones quirúrgicas de esa gente, de esos 8 de cada 10 que no pueden ir a los hospitales privados. ¿Qué es lo que nosotros hemos detenido en este periodo? Justamente ese modelo de privatizaciones. Aquí había una ley para la privatización total de la salud. Fue declarada inconstitucional en la Corte. Entonces, esa forma de intervenir con responsabilidad no les gusta, no les parece, eso no tiene nada personal, no. Simplemente el Estado debe actuar en su contracara, en su otra parte, como un Estado garante. ¿Garante de qué? De libertades, garante de derechos, garante de condiciones mínimas para la sociedad. Bajo el modelo de los 40 años, Renato, bajo el modelo neoliberal del consenso de Washington, es imposible. Bajo ese modelo, con la corrupción consustancial al sistema, que todo lo legaliza, es imposible. El país ocupa cambios y el proceso de refundación ya comenzó. Yo tengo fe y creo que el proceso puede profundizarse y contribuir y dar muchos mejores resultados. Y el primer punto a definir tiene que ver con la economía, tiene que ver con las finanzas. Nosotros rescatamos este país, Renato, si este país habían privatizado el dinero. Más de 200 fideicomisos, de los cuales 4, hablando de corrupción, 4 están en el Ministerio Público en investigación. El de Inves H,
el del Instituto de la Propiedad, el de Vida Mejor y el tazón de seguridad por el que hay un condenado en Estados Unidos. Rixi, tengo que ir a una pausa en este momento. Podemos hablar. Sería un necio yo. Podemos hablar en detalle de cada una de esas medidas. Sería un necio si no dijera que hay cosas en las que coincido con usted, que el país debe arreglarlas, refundarlas, no refundirlas, refundarlas. Sería un necio si yo no aceptara que el país tiene problemas estructurales serios, que debe haber consenso pleno entre todas las fuerzas para arreglarlas. Y no es por mala gerencia. Lo que yo, ahí está uno de los primeros disensos que tenemos. Lo que a mí me parece donde usted falla, y ahí sí se lo digo, me parece que usted falla, y esta plática la hemos tenido con ustedes de hace año y medio, 2 años. Es que los políticos no quieren ser autocríticas. No quieren ser autocríticas, Rixi. No, pero, Rixi, la corrupción en este país es el flagelo mayúsculo para la pobreza. Y es sistémica. Pero usted es bien reduccionista cuando me viene a decir que 10 familias sin darme nombres, ¿me lo va a dar? Hablemos de después la de corrupción. la pausa. Hablemos de la corrupción. Y de la corrupción sistémica. Si ese es el tema de Cuando me viene a decir que 10 familias son las culpables de esto. No, y no quieren hacerse autocrítica los políticos. Es cierto, tuvimos un periodo de golpes de Estado entre los 60 y 70 sin democracia, pero miren que en esos gobiernos, uno de ellos, un militar golpista, se rodeó de mucha gente civil buena, y dicen todos los libros de historia que yo he leído, que Honduras evitó la guerra civil que no pudo evitar El Salvador y Guatemala, justamente por las políticas públicas sobre tenencia de la tierra y otras cosas que un grupo de civiles aconsejó y le sugirió a un chafa que se hizo del poder golpeando. Fue un militar que golpeó como 2 o 3 veces la democracia. Un militar rodeado de gente inteligente y práctica evitó 80,000 muertes en una guerra civil aquí como si las tuvo El Salvador y más de 100,000 como si las tuvo Guatemala, que es el país con la guerrilla más vieja de América Central. Entonces, lo que yo le digo a la abogada Moncada, yo pongo en tela de duda, sabiendo que hay problemas estructurales del país, que me vengan a decir que los culpables de la desgracia nuestra son solo 10 familias, olvidándonos de que han tenido la oportunidad, antes y después del retorno a la democracia, de mejorar la educación, de mejorar los hospitales, de invertir en hospitales, de invertir en educación. ¿Cómo se vuelve usted? Usted se vuelve reduccionista. No. 3 años y medio de gobierno. No. Es lo que llevamos nosotros. Permítame, es que usted no me está entendiendo. Yo le estoy hablando de manera integral, estoy hablando de la historia, de la autocrítica que tienen que hacerse los políticos. Bueno, en 3 años de gobierno me prometieron un mecanismo anticorrupción para venir a combatir la corrupción como el flagelo que para mí nos empobrece más. Y no lo han cumplido. Y no lo han cumplido, Rixi. Y ahora me están con la campaña de que viene en el próximo cuatrenio, porque no lo hicieron Y que conste, que para mí, ahí está la confabulación de todos los partidos políticos que no quieren un mecanismo anticorrupción alegando soberanía, que no puede ser, que desde otro país nos dicten las líneas de la justicia. Ahí están los sectores que gozan de las concesiones. Entonces, debe haber autocrítica para eso, debe haber autocrítica. Que en la Honduras que hoy tenemos han fracasado los políticos también. Por eso yo le pregunté a Rixi, no es un mensaje electorero eso. Y por eso la pregunta, Rixi, ¿y cree usted que atacando a 10 familias va a convencer al hondureño? Después de la pausa sigue la abogada Moncada, candidata a la presidencia de Libertad y Refundación. Redes Sociales es presentado por Ficosa. Elige ahorrar para lograr todo lo que te propongas, porque ahorrar es poder.
Muchas gracias por opinar a través de nuestras cuentas. Carlos Eduardo Reina escribe que no se equivoquen cuando Rixi Moncada habla de las 10 familias, no habla con odio, habla con verdad, habla por un pueblo que ha sido saqueado, empobrecido y silenciado por una élite que heredó privilegios a costa de nuestras desgracias. Manuel Fortín escribe, con la abogada Moncada se da un fenómeno, pues dice el oficialismo que la presidenta Castro es popular, pero ella está abajo en las encuestas. La lucha será entre Nasrallah y Aspura. En la mesa libre hará todo por retener el poder, pero ya lo vimos en 2021 y marzo reciente. Carlos Aguilar escribe, me parece que es una directriz de Mela hacia Rixi para las luchas de clase. Es el formato de los socialistas de hace 40 años obsoleto. Otra cosa, hay problemas más serios como la pobreza, el dólar caro, el problema que le quieren echar a la empresa privada, todos los problemas. Angie Ávila escribe, lo que pega de la compañera Rixi es su capacidad, honestidad y convicción. Claro que la acompañaremos hasta la victoria del 30 de noviembre, que será contundente. Noa Silva es la única de los candidatos que ofrece cambios estructurales serios para el desarrollo de las fuerzas productivas y el futuro compartido, no solo para una élite rapaz. Fabricio Cabuz. ¿Quiénes somos más, las 10 familias o todo el pueblo hondureño? Claro que le va a pegar electoralmente a favor. Nos volcaremos a las urnas a votar por Rixi Moncada, quien verdaderamente representa los intereses del pueblo, no los de las 10 familias. Y Edgardo Mejía escribe, díganle a Rixi que con esa cochinada que hizo Libre y las Fuerzas Armadas bajo su mando en las elecciones internas, de andar paseando las urnas por Tegucigalpa y San Pedro Sula, les pasará factura grueso en noviembre. Si no quieren ver a Honduras incendiado como en las elecciones del 2017, que ni lo intenten. Estas son algunas de las opiniones. Siga escribiendo a través de nuestras plataformas digitales. Redes Sociales fue presentado por Ficosa. Elige ahorrar para lograr todo lo que te propongas, porque ahorrar es poder. Es que estaba leyendo, porque yo sí creo que China ha sacado a muchos millones de gente de la pobreza. Es el principal acreedor de la deuda de Estados Unidos. Pero, ¿cómo ha sacado China a la gente de la pobreza? Usted sigue con lo de las 10 familias. Usted sigue con lo de las 10 familias que acumulan la riqueza de Honduras y que por eso somos pobres. No, yo sigo con el sistema, el que estamos combatiendo. China, ¿qué hizo China? De eso me gustaría escucharla hablar. Crear condiciones para que se invierta. Si no es del cielo que les ha venido a los chinos reducir la pobreza, para comenzar ni creen en Dios. Entonces, que no esperen nada del cielo. ¿Qué ha hecho China para sacar a la gente de la pobreza? Ha generado riqueza y creado condiciones para generar riqueza. Y es aquí donde yo tengo otro incenso. ¿Y de qué otra manera pueden crear riqueza si no es con políticas públicas, con consensos, con diálogo, para que se invierta? ¿De qué otra manera puede crear riqueza si no es con inversión, Rixi? ¿De qué otra manera puede crear riqueza? Pero miren, solo adelanto porque también tiene que pronunciarse, no es que la estoy obligando, pero le lanzo la pregunta porque me parece que se están metiendo en otra área que no sé si a Rixi le va a pegar electoralmente. Se están metiendo con la iglesia, con los pastores y con los curas. Escuchen. O por lo menos no debemos quedarnos callados, que desde el púlpito los padres o los pastores representen también con su discurso las 10 familias de la oligarquía que han saqueado este país. Esta elección es la elección de las verdades. Vamos a definir con quién estamos y debemos desenmascarar a los que nos quieren venir con una historia disfrazada o con una historia modelada, porque nosotros les vamos a decir, un momentito, nosotros ya venimos de allá.
Si el Estado es laico, ¿por qué quienes están en los púlpitos hacen discursos políticos electorales? Porque muchos de ellos han sido crueles, injustos, groseros en la crítica contra nuestro gobierno, sabiendo que cada lempira de este gobierno ha sido invertido en su gente. Sabiendo que con todas las dificultades hemos pagado más de 50.000 millones anuales de deuda que nos heredaron. Mire, usted está molesta con las críticas desde los púlpitos de la iglesia protestante, evangélica y la católica. Y después lo mete en el costal de que están con las 10 familias. Pero da la impresión que usted está molesta porque cree que no han estado apoyando al gobierno desde los púlpitos. Entonces dice, es que son de las 10 familias también y son los voceros de las 10 familias. Mire, me gusta en un pueblo como este, esa capacidad que tiene usted de articular Rixi, si es que los temas. no tengo que egresar de Harvard pero para voy a asociar esto. Voy a opinar, y voy a opinar porque sé que detrás de las cámaras hay miles de personas probablemente en este momento que están viendo el programa. No voy a salir del punto importante que tiene que ver con la economía y con las finanzas. Y por supuesto que tiene que ver ahora con el púlpito, con la iglesia. Con la iglesia, sí. Porque estoy buscando aquí un mensaje importante, que es el mensaje de la Jornada Mundial de la Paz, que dio el Papa Francisco, sí, el 1 de enero de este año justamente. Y digo que voy a hacerlo en relación con el púlpito porque sinceramente mi denuncia desde Olanchito es con dolor de saber que hay un arzobispo, que hay un cardenal, de verdad lo digo con dolor, que participó del golpe de Estado, que está en condición de jubilado de la iglesia, pero que da una misa y acusa directamente a un partido noble, al partido que fundó la resistencia, y lo hace de la forma más grosera. De la forma más grosera. Me parece que si vamos a defender la libertad de cultos, hay que defenderla desde todos los espacios. En el partido hay militantes de todos los sectores, hay militantes de todas las religiones. Yo soy una persona no solo de fe, sino que soy una persona católica, no porque lo tengo anotado en algún decreto, sino porque crecí de niña en la religión y aprendí de niña no en ningún texto, lo aprendí en la práctica de la solidaridad. Recorrí las aldeas de mi pueblo con mi abuela, que era una enseñadora distinguida, y ahí aprendí de principios y de formación cristiana y de solidaridad con el prójimo y de atención en momentos difíciles. ¿Y por qué me refiero con dolor a esas expresiones desde el púlpito? Pues porque no hay ningún respeto a la libertad de cultos en este país, porque se está mezclando la política y parece que estamos repitiendo la antesala del golpe de 2009 cuando la iglesia se involucra directamente. Por supuesto que yo respeto las posiciones de la iglesia. La conferencia episcopal se pronunció recientemente, la semana pasada. Compartimos varios de los criterios de la iglesia, del episcopado, pues. Y es nuestro deseo poder ir al episcopado, discutir, debatir, conversar sobre los distintos temas que afectan al país, pero especialmente sobre ese tema financiero, sobre el tema económico, sobre esa crisis generada que aniquila los cientos de miles de familias en el país. Y voy a volver con este mensaje que es un mensaje fundamental en donde el Papa Francisco
que en paz descanse, dice que este año 2025 es el año del jubileo y que este año es un año que se da cada 49 años donde se pide clemencia y liberación para todo el pueblo. Y es la propia iglesia, desde su cúpula, desde Roma, que suscribe este documento en el que fustiga la deuda, en el que dice que el mundo debe tener una nueva arquitectura financiera, porque la arquitectura financiera que tiene está matando los humanos, porque está empobreciendo especialmente toda el área sur. Aquí en este documento habla de la lógica de explotación y de esa lógica de la deuda y hace un llamamiento a la solidaridad y la justicia en este año del jubileo. Si este es el documento base que la Iglesia desde Roma impulsa, entonces reitero, con dolor escucho las opiniones al margen de la libertad de cultos en nuestro país. Nosotros respetamos las ideas de todos y las expresiones de todos, Renato, en este sentido. No, es que lo que me está leyendo ahí no tiene nada que ver con lo otro. Claro que tiene que ver, porque yo lo que le escuchaba al carnal Rodríguez política, es un mensaje contra los que promueven el odio. Y el odio en política viene desde la derecha, desde el centro derecha, desde la izquierda, de centro izquierda y radicalismo de derecha y izquierda. No nos compare, Renato. No tenemos nada que ver. El odio, mire, todo, y usted aquí lo ha discutido. Y lo otro que le he escuchado al carnal Rodríguez. Hace 48 horas usted dijo, la derecha mata. Ajá. Claro que sí, si no miremos la época de Álvarez Martínez, entonces, yo soy coherente con lo que digo. No, es que mire, Rixi. 3 años y medio de respeto a derechos y libertades públicas. Es que estamos confundiendo algunas cosas. Lo otro que le escuchaba al carnal Rodríguez, y no dijo Rixi, solo dijo, yo no entiendo, dice, cómo andan promoviendo ideologías que han fracasado y promovido, y dije yo, ¿será que el carnal estaba pensando en Rixi cuando Rixi dijo que para ella un modelo económico era el cubano, ejemplar? Yo no dije eso. Pero así le entendió la gente. Así le entendió la gente. Eso lo dijo usted. No. Por supuesto, usted tiene un interés, ¿verdad? Porque usted neutro no es. O es neutro en esta discusión. Usted tiene un interés. Cuando saquemos lo que usted y yo hablamos en privado, usted tiene la respuesta de cómo soy yo. Es que para mí lo privado, o sea, forma parte, usted lo puede publicar. Si públicamente me quiere sacar cosas que al final me van a afectar mi neutralidad ante la gente, solo le he dicho que yo tengo ideologías liberales y lo he dicho públicamente aquí. Muchas de mis preguntas van inspiradas por mis ideas liberales, mi doctrina liberal, de filosofía, pensamiento. Cuando ejercemos política no tenemos posiciones privadas, nuestras posiciones son públicas y nuestras posiciones son en favor de la mayoría del pueblo hondureño. Yo tengo un compromiso con la gente, tengo un compromiso con esa mayoría del pueblo hondureño y voy a ubicarme ahí y voy a defender, clase trabajadora, voy a defender los maestros, voy a defender las grandes mayorías de este modelo neoliberal que los aplasta y que ha demostrado por más de 40 años consecutivos que está fracasado. Es el modelo de la corrupción público-privada legalizada, es el modelo de las concesiones de los ríos, de las concesiones de los bosques, de las concesiones de las telecomunicaciones, de las concesiones del agua, de los impuestos contra el pueblo. Es el modelo de las exoneraciones fiscales, este modelo neoliberal. Es el modelo cruel que nos impone intereses a través de la banca privada y de las cooperativas que ya las familias no podemos pagar. Los intereses de las viviendas en un año los han aumentado hasta por encima del 18%. A una persona por créditos por debajo de 400,000 lempiras le cobran hasta el 47%. ¿Quién va a crecer así? ¿Qué modelos se puede desarrollar desde la perspectiva humana con una economía manejada, fíjese bien, manejada como
casi un monopolio o como un oligopolio. La injusticia desde el punto de vista financiero va a impedir que estos países salgan adelante. La gente busca todos los días cómo desarrollarse, pero su sangre, su fuerza de trabajo se queda en la banca con el pago de los intereses. Todos esos temas son temas que hay que regular. Y estoy de acuerdo con usted, que hay comisiones de banca, que hay instrumentos del Estado. Por eso voy a insistir, nosotros en 3 años y medio comenzamos el combate contra el modelo y vamos a profundizar ese combate contra el modelo a la par de la gente para defender sus derechos, para defender su economía, para defender que haya bienestar económico y social, para que se hagan más hospitales, para que se construyan más carreteras, para que el pequeño productor tenga acceso a créditos en la banca, no al 40%, ni al 18%, ni al 30%, sino como está ahorita Banadesa y como está ahorita Banprovi, al 2,5% para la producción y al 4% para vivienda. Eso es lo que tenemos que combatir. Esto no es nada personal, es una propuesta de democratización de la economía, porque es imposible, 40 años es suficiente demostración que no hay posibilidad de salir adelante. Si la gente con un salario mínimo de 15,000 lempiras tiene que ir, sacar créditos y pagar intereses por encima del 30%, eso no puede ser. O sea, recién tuvimos una reforma importante, la de tarjetas de crédito. ¿Cómo la gente va a estar pagando intereses sobre intereses? El nudo gordiano en el desarrollo de los países y en el desarrollo de las condiciones del ser humano está en la economía. Y en esa economía, por supuesto, el Estado juega un rol importante, debe jugar un rol importante. Y es un rol que está garantizado en la Constitución. ¿Escucharon a Rixi? Que coincide conmigo en algunas cosas, y yo coincido con ella en algunas otras cosas. Yo les voy a decir algo. Yo soy de los periodistas que cree que el neoliberalismo no le funcionó al sistema para reducir la pobreza. Enriqueció a unos pocos. Ahí vamos. Enriqueció a unos pocos. Yo estoy de acuerdo con Rixi. Tienen fortuna unos pocos, producto de implementar ese modelo neoliberal de concesiones y de privatizaciones. Aquí se inició un proceso de privatización de todo, Renato. Yo estoy de acuerdo en algunas cosas con usted. Pero le digo, hay vías, amplitud de vías para generar riqueza sin neoliberalismo. Pero ustedes las bloquean porque se reducen a un discurso de 10 familias. No es por discurso, eso le digo, me parece muy reduccionista ese discurso. Y lo otro, lo que usted me leyó ahí. Porque Renato, ¿cómo va a ser un discurso reduccionista si son 10 familias en este país con 25 grupos que tienen monopolizados todos los sectores? Que el país que tenemos no solo se reduce a 10 familias, que hay un montón de factores que han multiplicado la pobreza en Honduras. Hay un montón de factores que han multiplicado la pobreza en Honduras, pero los políticos no quieren hacerse esa autocrítica. El fundamental es el modelo. No quieren hacerse esa autocrítica. El fundamental Por ejemplo, es el modelo. Miren ustedes, ahí me leyó lo del Papa Francisco, y yo sé que mucho de eso del Papa Francisco tiene que ver con la deuda externa. No, se refiere en general a los ciudadanos. A los ciudadanos y sus condiciones. Tiene que ver con el endeudamiento. Se refiere a los salarios. Sí, pero tiene que ver con el endeudamiento. Social. Tiene que ver con el endeudamiento. Que pregona la propia iglesia. La esencia de lo que usted me leyó tiene que ver con el endeudamiento. Tiene que leerlo todo para que vea que no tiene que ver con el endeudamiento. Y yo sé por qué, porque ese es uno de los problemas que la iglesia ve para la multiplicación de la pobreza. No mira de dónde salió la condonación de la deuda. Nació de la iglesia. Y ese cardenal que usted critica hoy fue protagonista de que a Mel le dejaran una deuda externa solo de $1,000 millones. Si Mel no supo qué hacer, es problema de él.
Y si los otros no supieron qué hacer, ya es problema de los otros. Pero claro, es que yo le Rixi, perdono todo eso porque usted hace su labor de periodista. Pero honestamente, Renato, 3 años y medio del gobierno del Poder Ciudadano y se sentían los cambios. no estoy hablando de eso yo. No estoy hablando de eso yo. De la deuda. Estoy Está hablando de la deuda. De que le dejaron a Mel como $1.000 millones de deuda externa. Allá cómo han administrado el país lo siguiente. Y mire bien. No, usted sí sabe cómo administramos el país. Lo han administrado nosotros, mal. Y cómo lo administraron los 12 años, 7 meses. Por eso siguientes. la Iglesia y el Papa Francisco, yo estoy seguro que está pensando en el endeudamiento público de estos estados. Si usted mismo es testigo, si yo sé que cuando fue ministra de Finanzas hizo una labor grande en que han respetado y han honrado la palabra y no han dejado de pagar la deuda. Pero el problema es que no han dejado de endeudarse. Dígamele a su productor entonces que me ponga una laminita que le di ahí. No han dejado de endeudarse. No, sí. Y ya hablan en contra de la deuda y no dejan de endeudarse. Ya lo vamos a ver. ¿Por qué? Imagínese, 190 millones de ahora con el CAF. 2 laminitas que tengo ahí, la primera es de la deuda de 2010 a 2021 y la segunda es del presupuesto. Las 2 laminitas esas que me ponga para que entendamos de calma, aquí que no se me pongan aliruzados ni así presionados los productores ni nada, tranquilo. Con esas 2 laminitas vamos a entender lo que representa el sistema financiero aquí y en todas partes. Pero no deja de endeudarse, no dejan de endeudarse. Bueno, pues porque hay mecanismos para dejar de endeudarnos. Y esa deuda del café es carísima, Rixi, usted lo reconoce. Entonces, ahí es donde yo hay veces que no miro coherencia. No, claro que hablan contra la deuda y no dejan de endeudarse. Totalmente. Pausa y luego ella lo explica porque yo soy muy respetuoso. Y no porque es mujer, no. Porque es candidata presidencial y me merece todo el respeto. Y después de la pausa. Los temas son fundamentales para el desarrollo. Hoy en tu nota es presentada por Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes. Tenemos en pantalla la principal portada de tunota.com, el principal portal de noticias del país. 7 años sin Cheryl, una muerte que aún duele en Honduras. También destaca tunota.com. Redondo amenaza con expulsar diputados que no asistan a sesiones. Estas y más noticias a través de tunota.com. Hoy en tu nota fue presentada por Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes. Gracias a todas las personas que han opinado. ¿Y usted cree que a Rixi le pegue electoralmente ese discurso contra las 10 familias? Redes Sociales es presentado por Ficosa. Elige ahorrar para lograr todo lo que te propongas, porque ahorrar es poder. Gracias por su opinión. Mejía escribe, ese cantadito de las 10 familias es una falacia. Han tenido 3 años y medio para procesar judicialmente a esas 10 familias que dicen que saquean y evaden del fisco hondureño. ¿Por qué no los han procesado? ¿Será que les terminan dando la mitad al comandante y ahí termina todo? Escribe otro televidente, justicia tributaria para los pobres. Dice la que anda en campaña con 10 helicópteros blindados, 20 prados y más de 60 guardaespaldas. Le apuesto que ninguna de esas 10 familias anda así. Vicente Hernández escribe, y está clara, es un mensaje de socialismo puro, donde el Estado controla todo, adiós bancos, expropiese. Yo estoy de acuerdo en recuperar la NE, Sanaá y Hondutel. Deben ser empresas del pueblo, pero no se puede ir en contra de las libertades o arruinar al rico para ayudar al pobre. Aquí el principal cáncer es la corrupción. ¿Y por qué no trajeron la Sisi? Son más de lo mismo, escribe ese televidente. Qué tristeza, ahora entiendo a todos los de Libre que llegan a diferentes foros televisivos, hacen lo mismo, gritar y no dejar hablar. Vean a Ramona, no quisiera que Renato hable. Qué vergüenza, excelente propuesta, Rixi, escribe Francis Alemán. Renato quiere desconocer que la iglesia sigue siendo una institución
con gran capacidad de influencia en la era de la información y que esa influencia se mueve en una delgada línea entre formar valores y manipular conciencias, escribe Francis Alemán. Muchas gracias, sigo opinando a través de nuestra cuenta. Redes Sociales fue presentado por Ficosa. Elige ahorrar para lograr todo lo que te propongas, porque ahorrar es poder. A mí me llegan mensajes también. Ya vamos con esto. Me dice Marvin Galo, un empresario del transporte. No pierde el control, dice. ¿Quién perdió el control? Aquí nadie ha perdido el control, Marvin. Me extraña que me digas eso. Hágale preguntas, que ella sola se queme, me dice. ¿Cuál es el modelo que propone? ¿Qué pasa con los hospitales hoy en día? ¿Cuándo le va a generar... ¿Cuánto le va a generar de costo al país esas nuevas deudas? ¿Qué piensa cómo es manejado el gobierno de Venezuela? ¿Qué piensa de cómo está Cuba? Vamos a ir, dígale a Marvin Galo que lo invitamos a nuestros conversatorios, vamos a estar en todo el país conversando y debatiendo con el pueblo para responder las distintas preguntas. ¿Usted cree que si Cuba está bloqueada, usted estaría dispuesta a llevar a Honduras a un bloqueo también? Con verdad y con justicia le vamos a responder a Marvin Richie, Galo. pero responda bien, así, en unos 40 segundos, un minuto, sé que eso es que le dejo hablar de Cuba durante un minuto. Ese es el modelo, esa es la opción Cuba para nuestro país. Ese es un invento suyo. No, Yo nunca he solo le hablado de pregunto. modelo, o sea, nosotros no es opción entonces, no es opción. Nosotros estamos construyendo el modelo hondureño. Ah, bueno. Estamos construyendo el modelo hondureño. Entonces, Y además, yo pienso que es una iniquidad decir que nosotros hemos dicho que vamos a importar tal o cual modelo. Nosotros condenamos lo que actualmente tenemos, planteamos el proceso de refundación y proponemos avanzar hacia un modelo económico con democratización, con justicia. Y el economista Roberto Lagos le dice, perdón, pero eso de las tasas de interés es culpa de Rixi y el gobierno. Ellos son gobierno y aplicaron malas medidas y ahora que la aguanten, dice Roberto Lagos. Sí, o sea, el gobierno en el modelo y en el sistema que ellos defienden, el gobierno es el responsable porque es más cómodo antes que responsabilizar a sectores que manejan la economía monopólicamente en este país. Y otro más agresivo, pero bueno. Ese es el debate. Ese es el debate y usted es candidata presidencial y tiene que aguantar todo esto. Riz es muy cínica al decir que los bancos son los responsables que las tasas por vivienda estén por las nubes. El gobierno, al subir el encaje bancario, es inevitable que las tasas en los bancos suban. Parece que no sabe de finanzas y dice que fue ministra de esa secretaría. ¿A quién le está escribiendo eso? No existe ninguna razón, ni causa, ni motivo que justifique el aumento de tasas. No existe ninguna razón. Lo han hecho porque simplemente los márgenes, los gananciales, son los que siempre se cuidan en este modelo. Rixi, no importa que se estrangule a la gente. Una pregunta que yo siempre me la he hecho. A usted le dan, por su cuenta de ahorro, el interés pasivo que le dan a usted es del 1 al 3 y hasta el 4%, creo. Y de ahí, ese dinero, ¿a qué porcentaje se hay coloca? Cosas en que yo coincido con usted. Si esas reformas a las tarjetas financieras, ¿sabe de dónde surgió esa reforma a las tarjetas financieras? De dos temas, de la deuda y de la corrupción, porque son dos temas que se me han quedado ahí en el tintero. Vamos. Porque usted tuvo intervenciones amplias, ¿verdad? Pero está bien. Yo quiero plantear acá el tema del servicio de la deuda para usted que estaba preguntando y para la gente que nos está escuchando. Aquí tenemos la descripción de la deuda desde el 2010 al 2021. Fíjese los intereses que hemos pagado de 2010 a 2021, ¿verdad? En la época post-golpe de Estado. Aquí están los intereses, están en millones de dólares. 1.519 millones de dólares. 993.916.85. Redondeémoslo. 1.520 millones, redondeémoslo. En intereses. En intereses. En comisiones. Estas son comisiones a los bancos o a los intermediarios que colocan, ¿verdad? Que colocan los bonos o la deuda.
hemos pagado, mire usted, ahí está la cifra, 94.317. De dólares, millones de dólares. Millones de dólares. Mire cuánto es el abono a la deuda principal, cuánto es el abono del principal 1.206 millones de dólares. en estos años. Y mire allá cuál es el total que hemos pagado. 2.820 millones de dólares. Entonces, ¿qué ¿en los me 3 años de dicen? ustedes o en cuántos No, años? estamos hablando De la 2010 deuda al 2021. del 10 al 21, Correcto. porque estamos hablando de la economía y del sistema, de la necesidad de democratización y del modelo económico neoliberal acumulador que maneja un sector privilegiado de la población que ejerce el poder de hecho en este país, que tiene conflicto de intereses, Renato, que tiene incluso conflicto de intereses con medios de comunicación. Y yo puedo hablar con esa propiedad y es probable que usted en determinado momento sienta alguna incomodidad. Es que yo no tengo conflicto de intereses. Óigame. Yo no tengo ningún conflicto de intereses. Puedo hablarle al pueblo hondureño con toda la franqueza. Ni yo Puedo ir. incomodidades. Por ¿Puedo aquí ir? hablamos, ella dice que habla con la verdad, yo hablo con la verdad. Ni yo siento incomodidad tampoco. ¿Puedo Diga lo que ir quiera decir. al debate y a la discusión de estos temas? Mire los intereses y mire las comisiones. ¿Quiénes entonces son los que van a acumular dinero? Esto mismo que en grande le pasa al Estado, le pasa en pequeño en la economía de cada uno de nuestros hogares. Cuando quitamos prestado para un carro, para una moto, para un medicamento, para una operación, para una casa, intereses y comisiones. Aquí se va la fuerza de trabajo de la clase trabajadora, queda en la banca, queda en ese sector que maneja la economía. Ese es el modelo. Y nosotros vamos a empujar para provocar un mínimo cambio. Miren cuánto es el costo del el pago de lo principal. Y al final, ¿qué país y qué sociedad va a salir Rixi, adelante? yo voy a disentir con usted. Voy a disentir con usted. Mire, lo que yo me estoy preguntando después de esta deuda y de lo que hemos tenido que pagar por esa deuda, ¿saben qué me pregunto yo como periodista? ¿Y en qué invirtieron los que nos endeudaron? ¿En qué invirtieron ese En dinero? este periodo lo saquearon. Que yo no veo que redujeron la pobreza después de ese montón este de periodo, pistos que nos endeudaron. Yo me preguntaría, En este periodo, ¿y en qué invirtieron todo ese dinero? En este Los que periodo, gerenciaron el país. en este Y usted me periodo, reclama por reclamar que no hay gerencia de en los este presidentes. periodo, en las casas chatarra, en este periodo, en la corrupción público-privada legalizada, en este periodo, en los hospitales móviles que nunca vinieron, en este periodo, en el saqueo al seguro social, en este periodo, en la corrupción de la tasa de seguridad, en la corrupción del Instituto de la Propiedad, en los más de 200 fideicomisos. Aquí está el dinero de la deuda. Entonces, por eso es deje de importante. echarle la culpa al sistema financiero. Entonces vamos a la otra lámina. Deje de echarle la culpa al sistema es que financiero. No es un tema de culpa. El problema es la gerencia no de acá. No es un tema de culpas, ni es un tema de gerencia, es un tema de modelo. Yo no tengo ningún problema personal con empresarios de ninguna naturaleza, pero sí voy a combatir el sistema porque es injusto, porque produce pobreza, porque nadie, por mucho que trabajemos 20, 30, 40 años, no vamos a salir adelante, vamos a seguir la familia. ¿Cuánta riqueza nos produjo esta deuda? ¿Cuánta riqueza nos produjo esta deuda? No. Nada. ¿Y por qué no? ¿Cuánta Cuando riqueza? el pisto lo tuvimos. Fíjese, Mala gerencia. 2010 a o 2020, corrupción. no, aquí ya le dije todas las líneas de corrupción que hay aquí pendientes de investigación. O sea, ¿cuánta riqueza nos produjo? En ese periodo de 2010 a 2021, la pobreza subió en más de 10 puntos. Ese montón de deuda debió producirnos riqueza, ese montón de deuda. Ahora dígame usted. Debió generar riqueza. Claro que sí. ¿Y por qué no la claro tenemos? Que sí. Ahora la pregunta es, ¿dónde está este dinero? ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo acumuló? Ah, es culpa del sistema financiero. El sistema financiero. Óigame. Y las familias dueñas de las concesiones en este Y país. para seguir, Ahí está el dinero y para acumulado. seguir Ahí está el prestando, ¿de dinero. dónde se alimenta el sistema financiero internacional? Entonces pónganme la otra lámina, porque este debate es importante. Esta es la discusión importante que debemos tener. Sí, pero hay desajustes ahí. Este no tiene que ver con el odio, tiene que ver con la verdad financiera del país.
tiene que ver con los pocos recursos de las personas que tributamos, Rixi, tiene que ver Rixi, con la justicia. usted me está aquí criticando los organismos multilaterales en este momento. ¿De dónde? Productor. No, permítanme. ¿De dónde viene el capital de los organismos multilaterales? Si no es de gobierno, si no es de pueblos que trabajan. No, el capital. Tiene que recuperar el pisto. El capital. Y con lo que pagamos De nosotros quienes volver a pagamos, reinvertir. De quienes pagamos impuestos, una parte. Y la otra parte de la gente que hace sus créditos en todo el sistema y tiene que pagar los altísimos intereses. El sistema económico es uno. Ese solo tiene aliados, solo tiene intereses. Ese no tiene ni amigos ni enemigos. Y esa es la razón de entrar en política. Tienen conflicto de intereses, ponen diputados, financian ¿Cuál diputados. ¿Cuál es el mejor organismo multilateral? Para usted, candidatos. ¿Cuál es el más humano de los organismos multilaterales de crédito? Vamos tiene Banco Mundial, tiene FMI, tiene Banco Interamericano de Desarrollo, FMI, tiene CAF. FMI es posguerra, ¿verdad? Okay. Y FMI surge en los años 60 para erradicar la pobreza. Más de 600 millones de ciudadanos tiene América Latina. El FMI se creó para eso y América Latina ha empobrecido mucho más a su sociedad. Nosotros lo hemos planteado así, tal cual, en nuestro periodo como ministra de Finanzas en el Fondo Monetario Internacional. Desde su creación en los años 60 a la fecha no han reducido la pobreza en América Latina, la han aumentado. ¿Y por qué? Por eso, ese documento habla de los cambios estructurales y de una nueva arquitectura económica que ponga al ciudadano en el centro de sus políticas. Ese debate, esa discusión, yo voy a tenerla en todo el país con todos los sectores, porque es justo que la sociedad hondureña se entere de lo que pasa. No, voy a repetir, no somos pobres por designio divino. No somos pobres por voluntad de Dios, no somos pobres porque no trabajamos. Aquí hay gente que trabaja de sol a sol. Aquí hay albañiles, carpinteros, amas de casa, vendedores ambulantes, comerciantes, pulperos, vendedores de paletas. Aquí hay 8 de cada 10 personas trabajan por cuenta propia, trabajan de forma personal. Somos poquitos los que tenemos este tipo de trabajo formal. Y pueden trabajar sol a sol. Un paletero empujando su carreta de paletas puede trabajar de sol a sol durante 40 años de su vida y no va a salir de la pobreza. Sí. ¿Y por qué no va a salir de la pobreza? Porque no hay condiciones, el modelo económico no le da condiciones, Renato. Puede ser que el modelo necesite ajustes, pero es que el político no quiere responsabilizarse de todos los errores que ha cometido en América Latina. Yo estoy aquí para el político hondureño no quiere reconocer que la corrupción... Yo estoy aquí el para político de América Latina y el hondureño, yo estoy sin aquí excepción, para una propuesta y la no propuesta quiere reconocer es de debate franco. Que parte de la desgracia de este país es la corrupción. Sí. Y usted me preguntó sobre Banco Mundial y organismo y banca multilateral, ¿verdad? FMI, Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo, en las reuniones que tuvimos permanentes en Washington y en el resto de países que visitamos con ellos, hicimos nosotros nuestro planteamiento. Y le voy a decir una política, por ejemplo, que fustigamos en el Banco Interamericano. El Banco Interamericano, que presta a menos intereses, no puede venir a estos países para ofrecerles los créditos a más bajos intereses a grupos económicos que pueden sacar sus créditos en la banca o que son dueños de banco. Banco Interamericano debe impulsar unas políticas y ese fue nuestro planteamiento de gobierno. Debe impulsar sus políticas de crédito a la micro, pequeña y mediana empresa y prestarles a más bajo costo porque no encuentran ventanilla, Renato, porque los intereses no les dejan salir adelante en una economía tan cooptada como la de nosotros. Productores a nivel nacional tienen problemas enormes de financiamiento porque simplemente no hay garantía de cosecha y estamos avanzando a través de Banadesa y Banprovi. Poco a poco hay que profundizar el modelo, pero la discusión es económica, la discusión no es un tema de odio, este es un tema de verdad, es un tema de la verdad, es un tema central, neurálgico.
la economía en cada uno de los hogares, en cada una de las familias. Quiero que me pongan la otra lámina sobre este tema, porque es fundamental. Es fundamental. Ok, vamos con la otra lámina, rápido, por favor. Rápidamente, comprender, porque usted me dice, pero ¿por qué seguimos endeudándonos? Yo le traje este ejemplo acá. Y hablando mal del endeudamiento. Sí, no es hablando mal, es hablando en cuanto al endeudamiento con altísimos intereses y con una intermediación altísima, el único resultado que vamos a tener es seguir empobreciéndonos. A largo plazo no pueden haber resultados mejores si no hacemos cambios estructurales. Fíjese usted, aquí está el presupuesto 2025 de la Administración Central. Este presupuesto 2025 es de 266.668 millones. De Empira, ¿no? Del Empira, sí. Y mira este presupuesto. Deuda y préstamos. Para completar este presupuesto se recauda el 65%. Y aquí el 5%. Y el otro tenemos que buscarlo en deuda. ¿Qué es lo que hay aquí? Tenemos que ir por deuda de 51.000 millones y 27.000 millones. Entonces aquí son 80.000 millones que tenemos que ir a buscar para completar el presupuesto del Estado. ¿Y cuánto exoneramos? Exoneramos, este año van a andar las exoneraciones por 66.000 millones, porque no pagamos impuestos todos. Mire quiénes pagan impuestos. Impuestos indirectos que pagan en mayor proporción los pobres, el 44%. Los pobres pagan los impuestos de este país. Hay que cambiar el modelo económico, hay que hacerle ajustes al modelo económico. Y son ajustes estructurales, no se puede manejar. Usted me dice, pero ¿y por qué se sigue endeudando? Solo le voy a dar una diferencia aquí. Este es el endeudamiento para completar el presupuesto de la Administración Central. Pero este año la inversión pública es de 97.000 millones. Entonces, aquí usted tiene 80.000 millones, ¿verdad? Pero la inversión pública es de 97.000 millones. Este dinero la gente lo está sintiendo en sus comunidades, porque está llegando en escuelas, en carreteras, en canchas, en medicinas, en todo tipo de inversión, en bono tecnológico, en ayudas sociales. Está llegando este dinero de los créditos. ¿Queremos no hacer créditos? ¿Queremos no hacer créditos? Aprobemos la ley de justicia tributaria. Y equilibramos Mire, estos ingresos. Yo le voy a hacer una pregunta a Rixi, pero sí, salida del mero porvenir Francisco Morazán y de Talanga Francisco Morazán. Y como China, que es más comunista que en el gobierno de Xiomara Castro, y como China solventa todo esto, Rixi, después de la pausa comercial. Pero es rápido eso, porque los... Rixi, mensaje final ya prácticamente. Bueno, como estamos en el mensaje final de mostrar... La empresa nos concedió 15 minutos porque Redondo nos los quitó. El mensaje final pasa por invitar obreros, campesinos, productores, sectores organizados, maestros, médicos, docentes, estudiantes universitarios. Voy a debatir, voy a asistir a conversatorios a nivel nacional donde vamos a poder hablar sobre los diferentes temas y nuestras principales posiciones. No entiendo por qué no va. No entiendo. Que sepa el pueblo hondureño que vamos a hacer debate y vamos a hacer discusión con cada sector, y que sepa el pueblo hondureño, que esta ciudadana hondureña que les habla está dispuesta, como siempre lo ha estado, a luchar por ustedes, a luchar por la justicia, a luchar porque este país, cada familia mejore sus condiciones de vida. Para ello, por la vía de la política, lo fundamental, garantizar que el domingo 30 de noviembre van a haber elecciones, que van a participar el pueblo masivamente y que ya tendremos nosotros la oportunidad de interactuar sobre los distintos temas. El país ocupa justicia y su servidora no tiene conflicto de intereses.
ni para discutir sobre la justicia y para discutir y abrir los ojos en cuanto al tema corrupción público-privada legalizada propia del sistema, de ese modelo neoliberal perverso. Vamos a hacerlo con toda propiedad en los 4 puntos cardinales del país. Nosotros no somos la dictadura, Renato, y considero yo muy fuerte y muy grosero que se nos compare con una dictadura que asesinó, que corrompió este país, que se olvidó de los valores y de los principios y que su cabeza hoy está condenada por narcotráfico en Estados Unidos. Somos gente de bien, somos ciudadanas crecidas en el fragor de la lucha, somos opción para este país y yo espero ese apoyo y esa participación permanente. Nos quedó pendiente el tema de las 10 familias, porque usted me dijo a mí de los nombres. Yo le mandé la lámina. Le voy a dar 10 minutos para que hable de las 10 familias. Yo le mandé la lámina. Okay. ¿Qué lámina me envió? La lámina de los nombres de las 10 familias, que es la que circula. Cualquier responsabilidad penal de esto es responsabilidad de ella. Usted es el periodista. Usted es el periodista, usted es el comunicador. Yo soy la candidata a la presidencia de la República. Candidata a la presidencia y al final quienes pagamos las consecuencias somos los obreros. ¿Quién soy yo aquí? Un obrero de la comunicación, hombre. Usted es candidata a la presidencia, blindada, protegida por el Estado. Es un obrero de yo soy el obrero de la comunicación. Pero en varias de estas áreas de la comunicación hay conflictos de intereses con las 10 familias, porque son 25 grupos económicos que manejan este país. Yo le reitero, es un tema de necesidad de cambio estructural el que hay. Hay necesidad de hacer un cambio estructural. Y ese cambio estructural pasa por reformas. Dice Rixi que me mandó los nombres. No, que le mandé la publicación que circula en redes sociales sobre las 10 familias y los 25 grupos económicos y la fortuna que manejan en relación con el Producto Interno Bruto. Yo soy obrero de la comunicación. El estatus de ella está pero muy arriba del mío en cuanto a protección con herramientas del Estado en este momento por ser candidata presidencial. Nosotros hemos estado sin Déjeme defenderme porque al final sabe a quién se le pegan las pulgas a los periodistas. Mire cómo tiene las Fuerzas Armadas a los periodistas en este momento. Rixi, a los mentirosos. Eso es libertad de expresión, Rixi. No, pero eso es libertad de expresión. ¿Tiene límites la libertad de expresión? Sí, tiene límites. ¿Cuáles son los límites? La dignidad humana, el honor de la gente. No se puede andar por ahí mintiendo y levantando Decía falsos. Obama, prefiero que haya periodistas injuriosos, calumniadores y defamadores antes de restringir la libertad de expresión. No, lo decía Obama. Yo prefiero y me anoto a la libertad de expresión, pero no para dañar y perjudicar el honor de las personas con mentiras y falsedades. ¿Y qué es lo que han dicho? ¿Qué es lo que han dicho que se sientan han dicho ofendidos? Absolutamente de todo, Usted Renato. dijo hace alguna vez. Nosotros hemos sido víctimas. Dice, están con piel de oveja, bien sensibles ahora los periodistas. Yo le pregunto a Rixi, ¿y los militares están bien sensibles, con la piel, pero bien sensibles? Eso tiene que preguntárselos a ellos. Yo no soy militar, yo soy del mundo civil. Hace 2 semanas estuvo con ellos. Ministra de Defensa. Ajá, como ministra de Defensa. Yo soy civil, yo no soy militar. Miren. Tiene que preguntarles a ellos. Si esto me acarrea consecuencias a mí, la primera consecuencia que tiene que acarrear es con ella también, porque ella me lo envía a mí. Y yo en el interés público... Eso es lo que circula. En el interés público, quiero saber cuáles son las 10 familias que controlan a Honduras y nos empobrecen. Ella me lo envía. Y yo por interés público, claro, ¿y por qué no? Las 10 familias publico las 10 familias que maniobran el modelo neoliberal que requiere cambios estructurales en este país. Si nos meten a la cárcel será a ambos, no solo a mí, por ser el obrero de la comunicación. Usted ya está en una cárcel. América Latina está en una cárcel. Usted ya está en una cárcel. Rixi. América Latina es una cárcel. Es productora de pobreza. Óiganme. Productora de destrucción del ambiente. No. Y esa cárcel, ¿quién tiene la llave de esa cárcel? ¿Quién tiene el control de esa cárcel?
¿Cómo? El control de esa cárcel la tienen los grupos de poder fáctico, porque son los que Bueno, operan miren, los países. yo les voy a decir algo. Voy a leer esto que me ha enviado Rixi. No porque creo que tiene la razón Rixi Moncada. Porque Rixi, para mí, con todo el respeto que me merece, una mujer inteligente, se queda corta y con una actitud reduccionista de decir que somos pobres por estas 10 familias. Caramba. Mire, ¿Qué presidente los que hemos tenido? ¿Qué presidente los que hemos tenido en el país entonces? Pero es que los presidentes... Incluido Mel Zelaya. Incapaz de poner orden y de aplicar la ley. No, hombre, Renato, ¿y por qué hace Rixi. usted? ¿Y por qué no hace la diferencia si a nosotros nos sacaron del gobierno por eso? Por el cambiar la fórmula de combustibles, No, Rixi. por llevar el desarrollo para la gente más Porque necesitada. no supieron hacer Para las eso. cosas. No O supieron sea que hacer si las usted no cosas. sabe hacer las cosas, hay que agarrar un hacha ¿Y qué darle. saber hacer las o cosas? hay que agarrar un rifle y apuntarle porque no Quisieron sabe hacer las cosas. continuidad desafiando la institucionalidad. Eso es iniquidad. Eso es una falsedad. Usted Eso es una califíqueme no como hay, quiera. Es que no hay ni una prueba. ¿Qué pruebas tiene usted? Rixi. No existe ninguna prueba. Bueno. Deme una sola prueba, Renato, de que queríamos quedarnos. Una sola. Una sola. Deme una sola prueba. Por eso el mundo los condenó, a los golpistas. Por eso la Corte Interamericana calificó el golpe como un crimen de carácter internacional. Bueno. Ese fue un cuento, ese fue una narrativa. Usted dice ese fue un relato. que todo gira alrededor de la economía, pues. Ya metámonos, que girar. si no nos cortan. Estas son las 10 familias que dice Rixi que le llegó a ella, que controlan el país. Están en las redes. Esa hoja está en las redes. Bueno, ya le dije, a la cárcel nos vamos ambos. Y si el Estado solo me mete a mí, es que el Estado es parcial, por sesgado. Por mi pueblo Ok, y por mi debate, vamos. como siempre lo he dicho. Y que conste, voy a abran leer las esto puertas. sabiendo de que la desgracia y la pobreza de Honduras obedece a múltiples factores, no a 10 familias. Si 10 familias controlan el país, ¿Por ¿qué qué? clase de gente y de líderes políticos ¿Por qué tenemos no nosotros? habla del modelo neoliberal Imberbes. Privatizador, Renato. Ya le dije que no estoy de acuerdo con ese modelo. neoliberal Ya se lo dije que no estoy de acuerdo. Manejado. Ok, estas son las 10 por familias, este grupo. en toda pantalla. Si ella me está autorizando a que lance esto, es que ella avala esto. Asuma su No responsabilidad quiero periodística. que aparezcamos nosotros, la pantalla con las 10 familias que dice Rixi. ¿No me doy a entender o qué pasa? Ahí está en la pantalla. Ahí está en la pantalla. Pero ¿no? al aire no, al aire estamos... vaya, por fin. Dice Ahí está la familia pantalla. Atala Farak, Ahí está el total de activos que manejan Bueso Y el- Anduray y Goldstein. y el porcentaje de Familia acuerdo con el PIB. Nasser Facusé, familia Cafi Larach, familia Canaguati Canaguati, familia Canaguati Larach, familia Hueso Callejas, familia Hueso Callejas, familia Larach, familia Facusé. Solo usted ha de saber cómo se pronuncia este apellido. Sainz y familia Pérez Facusé. Imagínate. Tanto tiempo hablando de 10 familias, hasta ahora me doy cuenta de qué familia está hablando Rixi. No es de qué familias está hablando Rixi, qué familias manejan la economía y el modelo Criterio, económico neoliberal. con mucho respeto, porque yo la respeto a Rixi. Para mí, criterio reduccionista. No se autocritican los políticos y su falta de gerencia y creatividad. Cierro diciéndole, Renato, sería criterio reduccionista que yo me olvidara de los 10 millones de hondureños que viven en extrema pobreza. A ellos voy a representar, a la resistencia hondureña voy a representar, y la sangre de nuestros mártires no va a ser una sangre que va a quedar en vano. Vamos a continuar el proceso de refundación y vamos a continuar los cambios estructurales que ha iniciado la presidenta Xiomara Castro. ¿Y sabe qué? Mire cuánto hemos hablado. Y todavía tenemos 7 minutos para seguir hablando. Así que prepare su mensaje final después de la pausa.
Bueno, pues el mensaje final le corresponde a usted, abogada Rixi Moncada. Hemos hecho otro frente a frente en cada una de las pausas. Sí. Y quiero decirle al pueblo hondureño que han sido frente a frente interesantes, aunque sean de pocos minutos por la pausa. De nuevo, ratificar a los jóvenes, a las muchachas y los muchachos a nivel nacional, que estaré en universidades y en distintos centros, en conversatorios y en discusiones y en debates, especialmente sobre los temas que nos atañen de cara al proceso electoral. Las consultas populares son para nosotros fundamentales, forman parte de nuestra base principista dentro del Partido Libertad y Refundación. A la Resistencia le ratifico que igual haremos los conversatorios y los debates que corresponden en cada una de sus comunidades, y la sangre de los mártires, especialmente en estos últimos 15 años, esa sangre que se suma a la de los desaparecidos, esa sangre que se suma a la lucha histórica de las mujeres por el orden democrático, por el sistema pacífico, no va a quedar en vano. Vamos a hacer reivindicaciones sociales, reivindicaciones políticas en unidad, en resistencia, en organización. Así que todos cordialmente invitados a nuestras distintas presentaciones a nivel nacional. Gracias a usted, Renato, por permitir la oportunidad de participar. No hay reforma si no tocamos el sistema económico. Es una necesidad, es una urgencia, la democratización de la economía. Aumentar producción, aumentar productividad, bajar intereses, acceso a créditos de los distintos sectores, es una responsabilidad del Estado y no vamos a dejar sola a nuestra gente, especialmente micro, pequeños, medianos empresarios y empresarios grandes que estén dispuestos a apoyar la ley de justicia tributaria, que estén dispuestos a pagar impuestos, que estén dispuestos a que todos juntos construyamos la Honduras que realmente merecemos y que nos dejemos de historia. Miren, 40 años de neoliberalismo no han producido lo que se esperaba que produjera. Entonces, hagamos cambios, esos cambios estructurales, en conjunto, en unidad, en organización, podemos impulsarlos. Ese es buen lenguaje, ¿ves? Ese podemos impulsarlos. Ese es buen lenguaje. ¿Saben qué? En el fondo, yo creo que Rixi no es comunista. Y si lo fuera, vamos a hacer si lo fuera, la respeto. Pero ¿y por qué trae el tema usted del comunismo? Si lo fuera, no me importa. No. Por lo último que está diciendo. Por la percepción, Rixi, por la percepción. Percepción. Hace 40 años vienen hablando de eso. Sí, por la percepción, Rixi. Hace 40 años vienen juzgando que más comunismo que lo que nos imponen. Por la percepción. Que lo que nos impone este sistema. Por la percepción. Generando pobres. Por la percepción. O sea, no nos perdamos, por la percepción. Y lo otro, se lo digo a Rixi Moncada hoy. Rixi, si ustedes como gobierno crean condiciones para unas elecciones limpias, transparentes, las estamos creando. Es que ya en el pasado las estamos creando. ¿Hubo en el pasado fraudes electrónicos? ¿Manipulación? Claro, pero eso bajo responsabilidad del hoy condenado en Estados Unidos. Ustedes, ellos eran los titulares. Entonces no debe parecerse usted, Meli, el gobierno, a Juan Orlando. Unido el bipartidismo. Garantícennos elecciones transparentes. Es una ofensa sin que nos fraudes electrónicos. No estoy comparando, solo digo. El bipartidismo está aliado en el sistema electoral. A ellos les exigimos nosotros elecciones limpias y no libres tiene que pedirme el voto. 30 de noviembre. No tiene que pedirme el voto. Y voy a ser coherente con lo que he dicho. Sí. Se garantiza que la voluntad popular elige a Rixi Moncada como presidente de Honduras. Óigame, pero se lo digo, todos los hondureños tenemos que respetar. Dígale al pueblo, pero creen esas condiciones. Dígale al pueblo esas condiciones. Dígale al pueblo quién es su candidato, por quién va a votar, por qué vamos a ocultar eso. Digámosle al pueblo. No deje dudas. Ya le dije, mis principios son liberales y tengo que decirlo. Mis principios son liberales. Y al final no sé cuánta coincidencia hay entre libre
y la doctrina liberal. No de Nuestra partido, la gente doctrina sabe liberal. que tendrán en Rixi Moncada la defensora del pueblo de manera permanente. Ok. Y que estoy dispuesta, que no tengo conflicto de intereses, que he luchado toda mi vida y esta lucha en esta etapa de estos 6 meses rumbo a la presidencia de la República para entregarle a nuestro pueblo un gobierno ejemplar y un gobierno de cambios y de profundización, un gobierno de socialismo democrático, es una palabra que va más allá, va a la acción y que voy a cumplir.